Tata, ¿cómo Hola, estás? Michelle. Hola, hola. Dos preguntas. Una, ¿qué sacas de este partido? Los jugadores, tú dijiste el otro día que ibas a evaluar jugadores como Stefanelli, como Robinson. ¿Qué sacas de este partido? Y la segunda es de Leo Messi. Él dijo anoche en la entrevista que él va a jugar el próximo partido, el último partido. Si puedes hablar de eso, ¿tú crees que él va a jugar Bueno, entonces el sábado? escuché la entrevista, estoy al tanto de lo que dijo. Hoy alcancé a saludarlo antes del partido, pero no hablamos en profundidad. Mañana seguramente hablaré con él, pero lo más importante acá es los 90 minutos que jugó o el partido de eliminatoria, que se sintió bien, que no estuvo confiado y no preocupado por el tema de la lesión, que a veces la cabeza juega un rol importante. Y mañana evaluaremos para ver si está listo también para jugar el sábado en el entrenamiento. Él llegó esta madrugada, esta mañana acá. En el caso del partido, sí, para mí lo más importante, primero es que el equipo tuvo actitud para jugar un partido que para nosotros, para un equipo que no tiene pretensiones, es incómodo, y sobre todo con un rival que sí tiene muchas pretensiones, y yo creo que lo disputamos bien. Eh, y el segundo punto importante para mí es la vuelta de Gregore. Creo que eso es una muy buena noticia, porque además lo hizo bien, jugó una hora con mucha intensidad, se acomodó bien al costado de Busquets. Para nosotros de cara al año que viene es una muy buena noticia. Por supuesto que estamos conformes con el rendimiento de Nico, de Robbie cuando entró, pero creo que la mejor noticia es que Gregor está de vuelta. Tata, muy buenas noches, Buenas noches. Gianluca Odazo. Bueno, terminó la fecha de eliminatorias, también lo vimos, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo llegando a 40 goles, Messi jugando en un gran nivel. ¿Cómo ves el tema Messi de cara a la temporada 2024 en cuanto a la longevidad de un jugador de esta talla y cómo lo ves a él de cara a la próxima temporada? Ya con descanso, más tranquilo, ¿no? Bueno, obviamente que nosotros tenemos una temporada que viene con 4 competencias, y tenemos que eh, preparar bien esas 4 competencias, saber la importancia que tienen los primeros partidos de liga cuando solamente hay Conca Champions o 2 fechas de Conca Champions. Es decir, mucho de lo que a nosotros nos está pasando ahora tiene que ver con lo que no pasó en el primer semestre. Entonces yo creo que hay que aprovechar los momentos que te brindan la liga para estar preparado y poder soportar los inconvenientes que genera, por ejemplo, tener que una fecha FIFA y a continuación una Copa América, y en ese momento que haya una cantidad de partidos que haga que nosotros juguemos sin esos futbolistas que seguramente estarán convocados. Y ahí es donde debemos analizar bien la situación de Leo para llevarlo bien, para que él cumpla con todos sus objetivos, para que tenga una buena forma en Inter de Miami, para que tenga una buena forma en su selección. Javier Rodríguez de FANEDUR TV. Tiene usted ahora por delante 3 meses para recuperar jugadores, preparar el plan del 2024, hacer pretemporada, reforzar el equipo y empieza en condiciones iguales, diferentes a las que asumió el Sí. equipo. ¿Cuáles son los objetivos que usted tiene para el 2024, al menos en los 3 eventos principales en los que va a participar Inter Miami? Bueno, la realidad que a mí me gustaría que suceda lo mismo que este año, con la salvedad de que, como usted dice, vamos a tener una mejor preparación, pero poder ser competitivo en todos los frentes. A mí no me gustaría tratar de armar un equipo que nos haga competitivo en todos los torneos que juguemos. Esto significa, ¿van a jugar los mismos todos los torneos? No, no van a jugar los mismos. Pero si nosotros logramos tener un equipo competitivo, seguramente vamos a ser participantes importantes de cada uno de los objetivos que tengamos por delante. Y sí, claro que estamos trabajando para cerrar el año, porque no hay que descuidar el partido de esta noche y el del sábado, pero también ya estamos pensando en lo que es la temporada que viene, en la pretemporada, en el lugar de la pretemporada, en los partidos amistosos, el llegar de la mejor manera
no sé si empezará el 24, el 21 para nosotros, bueno, todavía no sé, pero de llegar de la mejor manera al inicio de la liga. Como dije, me parece muy importante, hay 6 partidos que lo tenemos, no digo que despejados, pero solamente creo que con 2 partidos de Conca Champions en el medio, y sería muy importante tener ese inicio de la manera adecuada. Buenas noches, Gerardo. Diego Suárez para La Bola Sport. La fecha anterior de eliminatorias te pregunté por los goles de Leo y me dijiste es otro capítulo más. Seguimos viendo la misma película, Sí, claro. por lo que parece. Sí. Y lo que te quería preguntar es con respecto a lo que se viene para el año que viene, una gira por Asia, un amistoso con Newell's y la quizás posible incorporación de Luis Suárez al plantel para antes de fin de año. Gracias. Bueno, la gira es ahora dentro de una semana, 10 días, es a fin de mes. Creo que estaríamos viajando los primeros días de noviembre. Lo de Luis, como dije ayer, yo todavía no tengo ninguna certeza. Lo que sí imaginamos diferentes escenarios, si él viene y si él no viene. Pero presumo que también él necesita terminar el Brasileirao, que es un torneo muy, muy competitivo y muy desgastante, al cual todavía le faltan alrededor de 10 fechas. Y respecto al amistoso con Newell's, me preguntas, bueno, también forma parte de nuestra preparación. Es decir, para mí particularmente es muy lindo poder jugar un amistoso con mi equipo, pero forma parte de lo que tenemos pensado para el próximo año, ¿no? Para llegar de buena forma. Vamos atrás a la derecha. Go ahead, Sim. Hola, Tata. ¿Cómo estás? I'm trying. How much can a player help himself by playing well tonight, by playing well Saturday? How much can that carry over to 2024? If he shows you whatever he can show you in these last couple of matches, how much will that help a player going into next year? ¿Cuánto puede ayudarse a sí mismo un jugador desempeñándose bien hoy, el próximo partido, mostrándose en estos 2 últimos partidos de cara al 2024? Yo creo que mucho, sí, que mucho. Lo que sucede también es que la liga y las reglas de la liga a veces no permiten que un jugador que aunque tenga buen rendimiento uno lo pueda sostener en el equipo. A ver si se entiende lo que quiero decir. Muchas veces uno quiere sostener a un jugador en detrimento de pensar, bueno, a lo mejor no traigo a otro jugador. Pero si la necesidad más importante es traer al el que no está en el club, al que tiene que venir de afuera, a veces se da que por una cuestión de presupuesto me tengo que desprender del que está en el club y al que quiero sostener. Es una cuestión de necesidades, de disputa, de saber qué es lo más importante, porque las reglas que tiene la liga no permiten tener todo lo que uno quisiera tener. De todas maneras, contestando su pregunta, sí creo que son partidos, cuando creo que en la conferencia pasada yo les dije, son partidos importantes, son partidos donde sacamos conclusiones individuales. A la pregunta que usted hace es a lo que me refiero cuando digo sacamos conclusiones importantes. Sobre cada uno de los futbolistas se sacan conclusiones importantes. Carlos. Buenas noches, Tata. Buenas noches. Jan Tellez, del Diario de Barcelona. En próximas fechas FIFA en que coincidan partidos de Argentina y también partidos de Inter de Miami, ¿habéis hablado con Leo para si va a priorizar siempre Argentina, va a priorizar algunas veces Inter Miami o cuál es la situación? Gracias. Yo, como dije también el día jueves, yo soy un entrenador pro selección. Para cualquier jugador, obviamente estamos hablando de la selección argentina, pero para cualquier selección. Con lo cual hay un reglamento que dice que si un jugador es citado por su selección, tiene que ir a la convocatoria. Y tratándose de Leo y tratándose de la selección argentina y todo lo que significa la selección argentina para él, yo no sé cuánto tiempo más él va a jugar en la selección argentina. Y yo a veces tengo la sensación de que cada partido es casi una despedida. Si después la despedida se da en el próximo Mundial, ojalá sea así, será una cuestión que debe resolver él.
pero nunca le diría ni a Leo ni a ningún jugador que tiene que quedarse aquí y no tiene que ir a la selección. En todo caso, deberemos pelear por otro camino, deberíamos pelear por el camino que la liga se ajuste a lo que se ajusta el mundo cuando hay una fecha FIFA, que no se juegue el torneo y que los jugadores puedan ir a su selección. No es el camino que cada entrenador le pida a un jugador determinado que ahora priorice el equipo y que después, porque nosotros no estamos para poner a los jugadores en lugares incómodos. Imagínese, estamos hablando de Messi, imagínese si yo esto se lo diría a Cremaschi. ¿Cremaschi qué hace? Va a ir a hablar con Grega, a decirle no, déjame jugar, y estamos hablando de la selección de Estados Unidos, a un chico de 18 años, no se lo diría. Entonces no lo haría con ningún futbolista. Carlos. Buenas noches, Tata. Sí. Carlos Álvarez para Teis Sport Internacional y Club Miami. A falta de una fecha, ¿no? Hoy se cerró de local, digamos, la temporada. ¿Cuál sería su balance general, digamos, de esta primera temporada en el Inter Miami? Bueno, a ver, esto yo lo he dicho. Hay un cambio de entrenadora en la mitad de la temporada, pasada la mitad de la temporada. Ahí está la llegada de 6 futbolistas nuevos en diferentes momentos, pero posterior a la llegada del nuevo cuerpo técnico. A partir de ahí había un torneo que se estaba jugando y que debíamos hacer un grandes partidos en los siguientes 4 meses para poder clasificar. Y había 2 torneos que dependían de nosotros, uno que se estaba por empezar y el otro en el cual teníamos que jugar la semifinal. Bueno, de esos torneos que dependían casi exclusivamente de nosotros, uno lo ganamos y el otro perdimos la final. Y al final del año, sobre 3 torneos posibles, habrán 3 ganadores, uno de los cuales es Inter de Miami, ¿sí? Y se ha ganado el primer título para la institución, que no es un tema menor. Entonces, la verdad, claro, como esto pareciera que quedó demasiado lejos, pero nada más han pasado, no sé si llegamos a los 4 meses. Claro, hoy lo que está sucediendo con el equipo, ya fuera de tener posibilidades de jugar playoff, parece poca cosa. Yo no me olvido, ni los jugadores tampoco, que hemos ganado un título. ¿Que podíamos haberlo hecho mejor? Sí. La realidad es que la mayoría de nosotros y la mayoría de ustedes y la mayoría de la gente lo que pensaba era cómo nos íbamos a preparar para el año que viene. Y en eso que pensamos todos en común, por más que ahora haya alguno que diga lo contrario, nosotros ganamos un torneo y no es un tema menor. Yo por lo pronto no me lo olvido. Tata, buenas noches. Buenas noches. Camilo Plazas de Norteamérica y City TV de Colombia. Primero queremos darle las gracias, aquí en nombre de muchos periodistas que estamos acá, por haber vuelto a hacernos soñar a todos los hinchas, a los periodistas que llevamos más de 3 años. Se ganó un torneo este año. Bueno, no se clasificó, pero se tiene un buen equipo y sabemos que el 2024 pues, va a ser mucho mejor que este año. Solo quería decirle eso, gracias por ponernos a soñar, porque tenemos trabajo también en la medida en que el equipo rinda y esperamos lo mejor para el próximo año como equipo y con todo lo que ustedes vienen haciendo. Yo le agradezco y lo que quiero decir es que lo que se está gestando en Inter de Miami, lo que se empezó a gestar con la llegada de los futbolistas que han venido, a nosotros nos exige mucho más. Es decir, en cualquier otra institución de la MLS probablemente no tenga ni la mitad de la exigencia que va a tener Inter de Miami. El solo hecho de contar con Messi, con Busquets y con Jordi Alba, independientemente de otros jugadores que puedan venir, ya nos ponen en el ojo del mundo y por consiguiente la gente dice, bueno, están estos, bueno, esto significa títulos, como si no se tratara de competir y de jugar con equipos que también lo hacen muy bien. Pero obviamente que nosotros nos sentimos mucho más comprometidos, mucho más exigidos para lograr, porque claro, yo tengo las herramientas que el técnico anterior no tenía, indudablemente no tenía, entonces yo tengo que dar respuestas mejores. No me olvido del título, en alguna parte las respuestas se empezaron a dar, de tener un equipo competitivo, lo tenemos. ¿Hay mucho camino por recorrer? Sí, pero tengo la tranquilidad con mi cuerpo técnico de que hay un trabajo que se está haciendo
para darnos todas las herramientas para que nosotros podamos seguir compitiendo de la manera que lo hemos hecho. Última pregunta acá. Hola Tata, ¿qué tal? Soy Roberto Vázquez de Winterark, Buenos Aires. Yo te vi en muchos equipos plantear una estrategia 4-4-2. En la selección argentina, en Libertad de Paraguay. Hoy el equipo, por lo que vi, salió 4-3-3. Había mucho recambio de jugadores, o sea, es difícil hacer una táctica con tantos cambios de jugadores. Si tuvieras todos los jugadores que vos pudieras disponer para la próxima temporada, los que vos quisieras, para la Liga Americana, ¿preferís jugar con 4-4-2 o 4-3-3? Es una respuesta que te la tengo que dar con plantel definido. No, pero es que no va a pasar solamente por mi elección. Es decir, yo necesito saber, dentro del diagrama del año próximo también está, si llegamos a tener esto podemos jugar así, si no tenemos esto y tenemos esto podemos jugar así, si no tenemos esto y tenemos esto podemos jugar así. Es decir, lo que nosotros estamos pensando está referido a distintos escenarios. Y entonces si yo te dijese hoy que puedo jugar como jugábamos en Newell, te estaría mintiendo. Entonces, yo necesito saber qué es con qué contaremos el año próximo para definir la estrategia de juego, que a lo mejor no es una sola y también está referido a los jugadores que tengamos y en los diferentes momentos que va a tener el año que viene. ¿Cómo te sentís más cómodo vos, si tuvieras los jugadores? No, bueno, a mí me gusta jugar 4-3-3, pero también yo tengo que tratar de encontrar la mejor táctica para que el equipo sea más confiable. Y nosotros, lo que se está planteando y de lo que estamos hablando, nos ponen en escenarios totalmente diferentes y que probablemente se aleje más de lo que se acerque a mis gustos personales. Gracias. Thank you, everyone.